Bien, chicos, pues ya tenemos la tabla de las fórmulas para calcular los pesos equivalentes de las diferentes sustancias. Ahora vamos a empezar a poner ejemplos de calcular el peso equivalente de la primer sustancia, la más sencilla de nuestra tabla, que será el peso equivalente de los elementos. Entonces te voy a pedir que por favor anotes como título peso equivalente de elementos y debajo del título anota la fórmula peso equivalente elemento. Aquí yo estoy poniendo el nombre de la sustancia para calcular el peso equivalente, y esto para diferenciarlo de las demás, de las diferentes sustancias que vienen en la tabla. Y bien, el peso equivalente del elemento es igual al peso molecular del elemento y va a estar dado en gramos sobre mol como unidad de medida entre la valencia o estado de oxidación o número de oxidación, dependiendo cómo se encuentre en tu tabla periódica, y va a estar dado en moles como unidades de medida. Y bien, las unidades en que van a estar dados los resultados del peso equivalente van a estar en gramos equivalentes. Yo lo he anotado aquí abajo porque a mí ya no me alcanzó, pero si a ti te da espacio, le puedes poner igual y le pones gramos equivalentes. Y bien, ya ahora sí, debajo de esta fórmula puedes anotar como título abajo ejemplos, y vamos a resolver algunos ejemplos. En este caso, como primer ejemplo, vamos a calcular el peso equivalente para el vanadio 3. Y de acuerdo a mi fórmula es igual al peso molecular del vanadio 3. De acuerdo a mi tabla periódica, el vanadio 3 tiene un peso equivalente de 50.94. 50.94 gramos sobre mol. Entre la valencia o estado de oxidación o número de oxidación, en este caso ya te lo estoy dando, que el vanadio 3, por lo tanto aquí sería 3, ¿y en qué unidades? En moles. Y ahora sí, lo único que voy a realizar es dividir 50.94 entre 3 y tengo un valor de 16.98 gramos equivalentes. Y este es el peso equivalente para el vanadio 3 o la cantidad de vanadio 3 que va a reaccionar. Bien, ahora como segundo ejemplo voy a calcular el peso equivalente del wolframio 3. En alguna tabla periódica también viene como tuxteno, es lo mismo. Y bien, siguiendo mi fórmula, el peso molecular del wolframio o del tuxteno es de 183.8. Entonces aquí voy a anotar 183.8 gramos sobre mol. Y ya te estoy dando la valencia, en este caso es valencia 3. ¿Y en qué unidades? En moles. Y ahora lo que voy a hacer es dividir 183.8 entre 3 y tengo como resultado 61.26 gramos equivalentes. Y ese será el peso equivalente del wolframio 3 o la cantidad de wolframio 3 que reacciona. Bien, ahora como tercer ejemplo vamos a calcular el peso equivalente del circonio. Y siguiendo mi fórmula para calcular el peso equivalente, el circonio tiene un peso molecular de 91.22. Y esto está dado en gramos sobre mol. Entre la valencia, el circonio trabaja con valencia 4, entonces va a ser en 4 moles. Y ahora sí, nada más lo único que voy a dividir serían el peso molecular entre la valencia, 91.22, entre 4, y tengo como resultado 22.805.
gramos equivalentes. Y ese será el peso equivalente del circonio o la cantidad de circonio que va a reaccionar. Bien, chicos, pues y ahora que vieron cómo se calcula el peso equivalente de un elemento, te voy a pedir que a manera de ejercicio resuelvas o calcules el peso equivalente para cada uno de estos elementos que te pongo y los subas a la plataforma.